que hay gente que rechaza la verdad. Sin saber lo que está por la realidad. Hola, soy Nicolás Cabrera y esto es Nuestro Estilo Cordobés. Algunos nuestros no lo van a sepultar. Un podcast de No Me Grites. Y dale va la palmita que se va. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast que hemos llamado Nuestro Estilo Cordobés. ¿Por qué le pusimos ese nombre? No solo porque nos caga de gusto ese tema y tenemos mucha ganas de volver al sargento, sino porque la idea de este espacio es charlar y discutir sobre Córdoba. Para eso, además de quien les habla, Nicolás Cabrera, está conmigo, codo a codo, espalda a espalda, mi querido amigo Franco Risi. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo estás, Nico? Gracias por invitarme. La verdad que tengo más intrigas que otras cosas de esto de meterle teoría al humor. Bueno, hacia allá vamos. Y para arrancar a pensar, a discutir Córdoba, vamos a empezar con un tema clásico, ¿no? El humor. Como Bien, diría mi sobrino, más viejo que Hotmail. Más viejo que Hotmail. Así me dijo. Qué duro. Fue una novedad para nosotros. Toda una novedad, ¿no? Y de eso va nuestra primera temporada, porque no nos queremos ilusionar, pero esto promete para largo, que es, bueno, pensar el humor. ¿Cuándo nació esa relación? ¿Se puede historizar lo que es Córdoba y el humor? ¿Tiene algo que ver nuestros momentos prehispánicos? Eso te iba a preguntar. ¿Siempre fuimos graciosos y graciosas? Eso es lo que nos vamos a preguntar Bien, entre todos bien. y todas. Por ejemplo, ¿tendrá algo que ver que nosotros tenemos la primera imprenta de Argentina? ¿Será que tuvimos los primeros chistes impresos? No sabía. Por ejemplo, o más recientemente, en el siglo XX, el humor político, las revistas, nuestros carnavales. Esas preguntas, ¿cuándo se fue gestando? ¿Cómo fue cambiando nuestro humor? Es lo que a nosotros nos inspira. ¿Sabés qué otra cosa vamos a escuchar, por ejemplo? ¿Viste cuando vos escuchás los humoristas, a veces en la peatonal, que dicen: señora y señora, si quiere humorista para cumpleaños de 15, aniversarios, velorios, puede llamarnos? Sí, yo pensé que era un chiste meter velorio. Es un chiste, pero un chiste con verdad histórica. Ah, mira. Porque una de las cosas que nosotros vamos a ver es que uno de los lugares donde los cordobeses y las cordobesas aprendimos a reír es en los velorios. Mira, ¿viste que es difícil cuando va a un velorio la primer forma de saludar? Viste que no tenemos como una versión en nuestro No, idioma claro, de eso, ¿no? sí. Mi más sentido pésame. Sí, o lo siento mucho, qué sé yo. es Novela difícil. colombiana, Sí, que estamos hablando un poco de eso, fuera del aire. Eso vemos. Pero bueno, no nos vamos a almorzar la cena, eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Vamos a arrancar por el principio. Dale. Y si de pensar el humor se trata, tenemos que empezar por la palabra. ¿Y por qué por la palabra? Por la tonada, supongo. Exacto, qué guaso inteligente. Ah, sí, Yo sabía que alumnazo. me tengo que juntar con los tipos inteligentes. Exactamente, porque digamos, si hay un sello identitario, inconfundible, hasta inevitable, es nuestra tonada o cantito, Así es. ¿no? Sí, que nadie le imita bien aparte. ¿Viste? Hay un tema ahí. Exacto. ¿Cuántos imitadores fallidos hemos visto, sobre todo los porteños imitando? No, papelón. Irrita aparte. No. Una mala imitación del cordobés genera irritación. No, y hay dos cosas. Está el que no la sabe imitar y el que también la intenta disimular fallidamente. Ah, sí, bueno, eso es un clásico. eso- Sobre todo es el o la cordobesa que se va a Buenos Aires y al segundo día ya quiere disimularlo, queda peor. Exacto, porque yo una vez escuché que es más fácil cambiar las palabras que la entonación. Por ejemplo, la tonada te acompaña, es absolutamente involuntaria. Yo, por ejemplo, viví un tiempo en Brasil. A mí se me cagaban de risa mis amigos argentinos cuando me escuchaban hablar portugués. Porque si uno habla portugués, vos hablas corduñol. Me decían. Porque le metías como una mezcla de tonadas. Era un papelón, o sea, básicamente era un cordobés intentando ser brasilero y bueno, y sale por los... Pero sale había un compromiso ahí. mucha dedicación. No buscabas pasar desapercibido. No, práctica frente al espejo, todo. Y
Pero bueno, digamos, este podcast también tiene algo de pedagógico, ¿vos sabés? Sí, para eso estoy acá, soy tu sparring intelectual. Vamos a tirarle inclusive unos centros Bien. sobre la tonada a quien quiera imitarla o el que quiera Por también. favor, si lo están escuchando en Buenos Aires, provincia o alrededores, tomen nota de cómo tienen que hacer para imitar la tonada cordobesa. Por favor, saquen papel y lápiz. Por ejemplo, lo básico. ¿Cuál es el momento de alargar sílabas? Presta atención a esto. A ver. La tonada cordobesa consiste en separar la palabra en sílabas Bien. y toda palabra tiene una sílaba tónica, que es la sílaba que se acentúa. La particularidad cordobesa es justamente alargar lo que se llama la sílaba pretónica. ¿Qué es la sílaba pretónica? La sílaba anterior a la sílaba fuerte. Pretónica. Pretónica. Por ejemplo, no se dice pelotudo, Sí, se dice pelotudo. claro. ¿Entendés? Pelotudo. Pelotudo. ¿Está Ahí, bien? la pretónica, ¿cuál sería? Lo. Lo. Bien. Pelotudo. ¿Qué hacen los porteños? Pelotudo. ¿Entendés? Sí, ahí le erran. Le erran fiero. Y por ejemplo, otro centrazo. Las palabras que son de pocas sílabas, no se alarga ninguna. No digan gato. No se dice así. Sí, claro. Se dice gato, Sí. perro, listo, Sí, chao. sí. Palo y la bolsa. Y también es para vos que tenés más experiencia que yo en radio. ¿Viste que casi que se les obliga a los cordobeses neutralizar la tonada? Ha cambiado un poco, pero en una época me acuerdo y también recuerdo algunas veces de muy joven, que lo sigo siendo, pero era mucho más joven, de ir a algunas entrevistas de trabajo en radios y que me dijeron que tenía mucha tonada. Radios medias chetas, ¿viste? Ahí que están... Y ahí merece un berrinche, Sí. una patadita, algo. No, dije, y sí. ¿Que no? ¿Le dijiste que no? Intentaba disimular y quedaba como el orto, digamos todo. Entonces no me salía. Pero sí me parece que ha cambiado un poco, pero sigue habiendo como los locutores, fíjate que no tienen tonada. Claro. Bueno, en este espacio somos defensores de la tonada. Sí, claro. Es una causa federal. Y si hacemos este podcast y no le metemos tonada, Somos truchos. Sí, somos los que estuvimos escuchando, ¿te acordás? Porque Sí. hubo una investigación Sí, sobre el sí, humor obvio. cordobés. Obvio. Hecho en Buenos Aires. Sí. Bueno, entonces estamos, ¿no? Si vamos a hablar del humor, tenemos que empezar por la tonada. Pero además, después se abre todo un mundillo del humor cordobés que hace a nuestra forma de hablar, que para mí es una de nuestras maravillas, ¿no? ¿Qué humor se empiezan a desprender de esta forma de hablar? Para mí una de las cosas más maravillosas de Córdoba es lo que podemos llamar la podología. ¿Qué es lo de los dedos, las uñas? Es una pulsión irresistible por ponerle un apodo a cualquier cosa. Apodología. Apodología, señores. Podología, ¿entendés? No, eso sería de podar todo. Ah, Puede no, ser, no. Porque hay algo con los dedos, las uñas que tienen que ver con la podología. Apodología. Sí, Por sí. ejemplo, ¿has escuchado algún apodo vos? El tuyo. ¿Cómo es? El sapo. Y bueno, bien, también. Sí. Porque hablo ¿Por qué mucho. sapo? Porque hablo mucho. Tiene muchas versiones. ¿Sapo habla Porque mucho? como bicho, porque hablo mucho, Ah. porque soy medio ojudo. ¿Y Elige qué tu sería propio que hablo sapo. mucho? Esto, Un sapo, lo pero que ¿por estoy qué haciendo. Ya sé, pero ¿por qué un sapo habla mucho? Nunca escuché un sapo. Por la lengua, supongo. Se por la dice lengua sapo, ¿no? rápida. A los habladores. Ah, mira. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros nos conocemos de la cancha. Sí. La cancha. Sí, Gran sí, cuna claro. de apodos. Sí, claro. Vos, por ejemplo, lo conocés al Negro Dron. No. ¿Sabes por qué le dicen Negro Dron? Uno que Ah, va a la sí, sí, cancha. ya sé cuál es, ya sé cuál es. Siempre, ¿Por qué le dicen? siempre toma de arriba. Ah, Sí, es bueno. también. Es bueno, sí. Después está el servicio meteorológico. ¿Por qué? Fresco por la mañana, variable por la tarde, inestable por la noche. Bueno, un amigo en común que tenemos le dicen España, ¿Por qué? porque tuvo 40 años Franco. Trabaja con nosotros, ya sabes quién. En este podcast no vamos a escrachar a nadie. ¿Y sabes qué? A uno que fue candidato a senador, diputado, que fue defensor del pueblo, le decían que era bolsillo lleno de piedra. También un gran apodo. Después, ¿por qué? ¿Tiene remate ese güey así No, nomás? ¿te acordás de Caro? Que se maquillaba con locro. Ah, sí, ya sé, ya sabes cuál es. Bueno, no vamos a quemar a nadie. No. Después yo conozco uno que le dicen, porque están en su apodo, después que uno sabe bien por qué. Le dicen fantasma sin sábana.
Sí, le dicen y no sabe por qué. No sabe por qué. Y si preguntáis como, no sé, se llama así. O sea, no necesita explicación. ¿Por qué pregunta? Bueno, y así hay un montón de cosas. Los apodos son uno, ¿no? Por ejemplo, después en mi barrio hay uno que es tan negro que le dicen cara de tapita de Coca Cero. Así, simple vista. Después en la cancha también hay uno que era famoso por varios enfrentamientos con arma blanca y herido, ¿no? Sí. Le dicen chiquitita, porque tiene el corazón con 1000 agujeritos. Y después están los dichos también me gustan, ¿no? ¿Se siguen usando mucho los dichos? Mucho. Mi abuela y todo eso, todo el día eran dichos. Todo el tiempo. Te enseñaban, eran dicheros. A mí todo el tiempo me dicen, te pasan como alambre caído. Sí. Todavía no sé bien por qué. O uno también de la cancha que le gustan los guantes va al frente como ladrillo visto. Siempre le dicen. Eso. Descriptivo, clásico. Clásico, Me gusta, sí. sutil. Después hay cosas de nuestra forma de hablar, insistimos, ¿no? Estamos hablando de nuestra forma de hablar que ya de por sí no solamente forma, es contenido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vos decís el mismo chiste y un porteño dice el mismo chiste, no es igual. No. La tonada Fíjate tiene un que plus. el humor porteño va por otro lado. Va por otro lado. Mucha puteada, Sí. mucha persona enojada, ¿no? Ujú. Y después hay formas para mí, modismo, conjugaciones que me encantan. Por ejemplo, el reemplazo del verbo soler por el verbo saber. Sí. Lo explico. Vos no decís, la Cande suele venir los sábados. ¿Qué decimos nosotros? La Cande sabe venir los sábados. No, sabe venir los sábados. Sabe venir los sábados. No es tan difícil, No digamos. es tan si lo difícil, pensás. pero es hermoso. Sí, por Bueno, supuesto. hermoso. Hoy día. Hoy día. Es una maravilla. Mañana día no existe. Pero hoy día sí. Hoy día sí. Y tampoco existe hoy noche, ¿no? Decir, no, hoy noche hoy. No, sí, hoy día. Tampoco. Bien. Sí, Tampoco. sí. Después el verbo ir, lo uso Sí. el verbo ir, la banda de Carlito. ¿No? Si te querís, irte yendo. O los vamos porque tenemos kilos. Ese bueno. Tenemos kilos. ¿Qué? Irlos. Sí. Después, bueno, ¿no? Muchas palabras, las abreviaciones, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Que lo que es muy buena. Y los aumentativos. El aso. Sí. Se podría ser otro nombre de podcast, ¿no? Aso. Sí. ¿Por qué no decimos? Podcadazo. No decimos, está rico el asado. Ricazo. Un asadazo. Ujú. Un asadazo. Y después el énfasis del cagar. Sí. Es un aumentativo también. Aumentativo total. No se murió, se cagó muriendo. Sí. ¿Cómo se caga muriendo uno? No sé, es como que te tenés que morir muy fuertemente. Sí. Porque te morís en general de la misma forma. O sea, te morís. Ahora, ¿Cagarse muriendo? cagarse muriendo, hay que cagarse muriendo, ¿no? O alzarse el ocote. Sí. Se alzó el ocotazo. ¿De dónde vendrá? ¿Por No, qué? no sé. Levantar el culo. ¿no? Una Levantar tarea- el culo e irse. Una tarea para nuestros oyentes. Sí. Ahora bien, todo esto que venimos hablando, ¿no? De la forma de hablar, las tonadas, los modismos. ¿De dónde viene? ¿Por qué esa forma tan particular de hablar que tenemos nosotros? Porque si hay algo, podemos discutir un montón de cosas, pero que la tonada de Córdoba está solo en Córdoba es indiscutible, Sí. ¿no? Y acá me parece que hay algo muy interesante para pensar y discutir. Tanto nuestra fonética, lo que vimos de alargar la sílaba, ¿te acuerdas cómo era? Era la pretónica. Muy bien, ese alumno ya tiene un 10, carita feliz, excelente. Tanto la fonética como muchas de nuestras palabras y nuestros modismos, y esto no lo digo solamente yo, hay texto, hay bibliografía, ¿verdad? Hay bibliografía, debate, es una herencia comechingona y sanavirona, ¿sabías? No sabía. Sí. Yo pensé que tenía que ver con los pájaros. Alguna vez leí algo de eso, ¿no? Todo verso. Me parece- Fake news. Fake news, puede ser un chamullo refinado. Sí. Pero, ojo, también hay que aclarar que nuestra tonada es una mezcla, ¿no? Tanto hay una raíz comechingona y sanavirona, que después se fue mezclando con distintas tonadas de los españoles que venían, como así también de otras lenguas indígenas que los propios españoles trajeron en la conquista, como los quechua, mapuche, etc. Pero fundamentalmente, nuestra tonada viene de dos dialectos que pertenecen a la etnia comechingona, que es el eña y el camiaré. Camiaré significa cami, gente de la sierra, are, voz o palabra. Camiaré significa la voz o la palabra de la gente de la sierra.
Famoso serrano. El famoso serrano. Recordemos que los Comechingones y los Sanavirones estaban en lo que hoy es la capital cordobesa, el pueblo de La Toma, que es nuestro querido Alberdi, y más allá. Y también habitaban y habitan lo que es gran parte del Valle Tras la Sierra, ¿no? Y la parte de Capilla del Monte, San Marcos Sierra, y esos alrededores. Entonces, digamos, nuestra tonada, muchos de nuestros modismos y nuestras palabras tienen esa raíz. Lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que aproximadamente en 1780 la corona española prohibió esas lenguas nativas. Y cuando digo prohibió, estoy hablando de algo muy pesado. En ese momento, en esa época, quienes usaban las lenguas enya y camiaré, se les cortaba la lengua. Literalmente. Tranca a los amigues Tranca. españoles. Y en ese mismo momento se impuso la lengua castellana como la lengua obligatoria. Vos sabés, Franco, que nosotros nos tomamos muy en serio el compromiso de este podcast y hicimos algunas investigaciones, entrevistas, charlas. Una de las personas con las que hablé es Mariela Tulián, o como ella también se me presentó, Casqui Curacá, de la comunidad Tulián de San Marcos Sierra, pueblo comechingón. Y justamente le preguntaba, ¿no?, sobre la lengua, sobre el idioma, si lo habla, si no lo habla, y ella me decía, es algo complicado. Dice, nuestros abuelos no lo hablan, pero lo sueñan. Por eso, dice, la nuestra es una lengua dormida. Me decía, una lengua dormida en un doble sentido. No se escucha, pero está, y aparece en los sueños. Mira vos. A mí, fuerte. A mí me pareció fuerte. Y otra cosa que me contó, además lo de cortar las lenguas en esa época, era la experiencia de sus abuelos en la escuela, que es algo muy común en los pueblos indígenas de toda la Argentina. Esto lo leí en un libro que lo recomiendo profundamente, que se llama Las que bajaron del cielo, que son historias de mujeres indígenas de toda la Argentina. Y es un patrón que se repite mucho, como en la escuela, cuando ellos iban, o ellas, y hablaban su lengua, los maestros les pegaban y les hacían pasar una vergüenza muy fuerte. Entonces, estamos hablando de una lengua fuertemente reprimida, fuertemente censurada, violentada, pero que aún así existe. Una de las cosas que vamos a pasar ahora es un audio de otro referente comechingón, Fernando Guzmán, de la comunidad Navira en Siquimán, del pueblo Camiaré, Comechingón, Sanavirón, Punilla, que en este audio nos explica algunas de las palabras que vos, yo y todos y todas las oyentes usamos en nuestro día cotidiano, que tienen esa raíz. Que usamos hoy día. Que usamos hoy día, exacto. Los dialectos y lenguas de estos territorios fueron perseguidos, ocultados, y hasta se cortaba la lengua si lo hablabas. Quedaron palabras y algunas toponimias, pero las lenguas enya y camiare fueron suplantadas por el quechua y el castellano, que fueron las lenguas impuestas y oficiales luego de la conquista. Palabras usadas popularmente como chuy, frío, tuy, caliente, chunca, pierna, chiculí, cadera, que le da origen al chiculeao, cuando moves tanto las caderas. O también toponimias como Ani Zacate, en donde Zacate es pueblo en Sanavirón y Ani es cielo, Sic, semilla, Rapé, que es piel, y el río Carapé, donde caes vida, es la piel de vida. O Pum, sol, cabana, mirador, Choncaco, donde chon es brillo plateado, ca vida y co agua, es el que brilla abajo del agua. Quincerro, mampa, sequía. Tino, encuentro. Quilino, el encuentro de ríos. Poca, el volcán, donde Po es al revés y Ca es vida, es el volcán, es la vida interior. Chichi, que son las chichilas, los senos,
y muchos cerros con forma de senos que después los cambiaron, los quechuizaron, le pusieron ñuñu o nono, pero en realidad es chichico, senos donde nacen el agua. Me es el alma. Hay un lugar que se llama Animé, que es el alma del cielo. Ango es el viento húmedo. Todo presente en las toponimias y en algunas formas de hablar que tenemos en este territorio de Córdoba. Entonces, Franco querido, viste que esas raíces indias están muy presentes en nuestra cotidianeidad, en nuestra marca identitaria más fuerte, tal vez, que es nuestra forma de hablar, y que por tiro de elevación también está presente en nuestro humor. O sea, vos decís que los comechingones los sonavieron en un cago de risa. Probablemente sí. Y de última, si no es verdad, me gusta creer que sí. Pero lo que sí estamos de acuerdo, y me parece que hay que tenerlo presente, es que si estamos hablando de humor, y el humor implica hablar de la tonada implica hablar de nuestras raíces indígenas. Y esto no es casual. Fíjate vos, hubo un estudio del IDACOR, del Instituto de Antropología de Córdoba, que es de la Universidad de Córdoba y del CONICET, que dice que el 76% de los cordobeses y las cordobesas, por línea materna, tienen antepasados indígenas. Para esta conclusión se tomaron 1000 muestras genéticas de 20 localidades de la provincia. Y fíjate vos el dato, 76%. Si vos preguntás, no se reconoce ni el 15%. El 1,5% de la población se autopercibe con antecedentes indígenas. Y lo dice el IDACOR. Y lo dice el IDACOR, que es gente seria. CONICET, carteludazo, podríamos usar los aumentativos. Exactamente, carteluda. Gente que sabe muy mucho, Sí, te claro. diría también, muy mucho, de otro aumentativo. Sí. Y también hay... Muy mucho, porque ya con mucho... Ya es como mucho por dos, ¿no? Sí, claro. Y esto también me parece interesante. Fíjate vos que, y voy a leer una cita de este estudio que dice: ambas herencias cuentan la historia central de Argentina después que llegaron los europeos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque el 76% tiene raíces indígenas, pero por vía materna. ¿Por qué por vía materna? Porque justamente la conquista fue el asesinato de los varones y el sometimiento y la violación de las mujeres. Entonces, ¿ustedes creían que solamente se iban a reír? Sí. Bueno, no hay humor sin tragedia. Hecho un bajón el podcast. Al final, Pero- ¿por qué me invitan? Vos sabés, hay una definición del humor que a mí me gusta mucho, esa de Calendario, que nunca sabe quién las dijo, que dice que el humor es tragedia más tiempo. Es decir, cosas jodidas que necesitan un tiempo Para relajar, para poder reírnos. para poder reírse. Bueno, entonces, para ir cerrando, un poco esta es la idea del podcast, Para ¿no? irlo yendo. Para irnos yendo. Se trata de bucear, explorar, investigar y hacer asociaciones arbitrarias. Mostrar lo que aparentemente no está relacionado. Empezamos hablando de chistes y terminamos hablando de nuestras raíces indígenas. Pero esto es lo que me gustaría que quede más o menos. Dijimos que íbamos a hablar de Córdoba, y para hablar de Córdoba hablamos del humor. Para hablar del humor hablamos de nuestra tonada. Y para hablar de nuestra tonada nos fuimos hasta las raíces más profundas de nuestra identidad, que son nuestros pueblos indígenas. Y cierro con esto, vos lo anticipaste. En Córdoba, solo el 1,5% de la población se reconoce indígena, ¿no? Cuando vimos que en otro estudio el 76% era... tenía... Hay negación, pero hay desconocimiento. Desconocimiento total. Por eso este podcast tiene su función pedagógica, ¿no? Tendría que ser material obligatorio en todas las escuelas. Toda la escuela. Habría que sacar la parte de apodo y Eso hay un poco de un poco de filtro. bullying ahí. Es complejo. Pero esto me parece importante en un momento donde se escucha en los barrios, en los campos y hasta en las esferas más altas del poder que los argentinos venimos de los barcos. Entender que eso es falso. Y si tienen alguna duda, lo bueno que para desmentirlo, solo tenemos que hablar. No me grites.